Buen día mi gente, ¿cómo están? Bueno, hoy les quería hablar sobre series. Básicamente les quería hablar sobre el poder que tiene contar historias en las series. Muchas de estas series existen bastantes formas o métodos o géneros de cómo contar esta historia, como por ejemplo esta serie documentaria, serie ficción, existe también series en animación, así como series, docuseries o documentarios, reality shows, en el cual son parte de ser una serie. Y por ejemplo, no sé si ustedes ya saben lo que sería una serie o lo que sería específicamente ficción, documentario, pero también para alguien que no sepa, también se los puedo explicar. Por ejemplo, ficción quiere decir que esta serie está basada en cosas ficticias o cosas que no tienen nada a ver con nuestra realidad. Muchas veces sí tiene a ver con la realidad, pero toda la base de una serie ficción es que todo es ficticio. Muchas de estas series no son basadas en historias reales, nada. Pero ya cuando es una serie documentario, obvio, todo eso que se está siendo documentado, muchos de esos documentarios es del pasado. Entonces, muchas veces sobre lo que pasó, cómo pasó y por qué sucedió. Esos son la mayoría de los conceptos de un documentario, o sea, lo básico, cómo, por qué y dónde. Y muchas veces de estos documentarios nos cuenta en forma de entrevistas, muchas veces es mucho más poético o tal vez hay un presentador, etcétera. O sea, eso varía el documentario. El documentario muchas veces no es ficción, o sea, obviamente algunas partes, un punto de vista podría ser ficticio porque de a un punto da para manipular un punto de vista. Entonces no es ficción, pero sí está obviando una parte. O sea, mismo así es manipulado un documentario. Ficción, como es algo ficticio, siempre va sobre el guionista, que es el quien encuadra toda esa historia. Es una historia cerrada, entre comillas, es porque tiene inicio y fin, ¿verdad? Un documentario muchas veces no tiene un inicio y un fin porque, o sea, esa historia es real. Entonces, sobre la persona objeto que se documentó, o sea, él todavía vive o existe ese objeto. Entonces tal vez no específicamente no existe un fin sobre ese documentario. Por ejemplo, ya reality shows, muchos de estos reality shows específicamente son mostrando una habilidad o alguien que tiene una destreza, una habilidad específica de poder realizar, no sé, un deporte, o sea, una habilidad prácticamente. Y muchas veces varía por temática, por habilidad. Por ejemplo, existe series de reality shows de manejar carros, lo típico, comida, cocina, muchas veces de creación de juegos, muchas veces de graffiti, de arte, de ropa. O sea, hay infinidad de opciones. Además de series de animación, que la mayoría de estas son, por ejemplo, no sé, Bob Esponja. Existe también, o sea, todo lo que aparece en la TV son series de animación. Muchas de estas animaciones, esto puede variar también, una animación, porque normalmente se mira una serie de animación, que es ficción obviamente, y hay dos variantes en esto aquí que, o sea, son consideraciones, porque muchas de las personas piensan que animación es para niños. O sea, no. Animación es solo una técnica, ¿me entienden? O sea, esta técnica puede ser animación documentario o puede ser una animación para adultos. O sea, por eso que existe igual series en animación para adultos. O sea, tengan eso en mente. Solo por ser una animación no quiere decir que sea para niños, y también solo por ser animación no quiere decir que va a ser siempre ficción.
Por ejemplo, existen muchos documentarios, obviamente series o películas que son en animación, que son documentarios y utilizaron este tipo de técnica. Entonces, medio que aquí les expliqué un poco las series, pero específicamente ahorita sí les quería hablar sobre unas series que pude ver en este trimestre y me llamaron mucho la atención. Obviamente se utilizaron varios géneros de estas series, entonces les voy a hablar sobre algunas de estas series. En la serie de ficción me encantaría hablarles de The Purge. Ustedes ya saben lo que es esa película The Purge, que existe un día en el cual todo está permitido de matar a alguien, homicidio no sé qué culposo, matar con armas, etc. Entonces ellos crearon ahora una serie sobre qué es lo que pasa antes y después del purge o la purga. O sea, me parece un tema interesante porque ya habían creado un mundo, ya habían creado esa estética o esa sociedad en el cual existía un día, lo que narran en la película, pero esta serie nos abarca el antes y después sobre el Purge. Obviamente nos presenta varios personajes y me pareció interesante este tipo de serie, entonces por eso le recomiendo. Esperemos también que haya otra segunda temporada porque es una serie que da para explorar bastante, da para contar otras historias. Obviamente habían personajes que sí me agradaron, obviamente existían personajes que solo con verlo ya me caía mal, entonces fue una serie que me llamó bastante la atención y espero ver la segunda temporada. En la serie documentario me encantaría poder recomendarles Wild Wild Country. Esta es una serie sobre cultos. Esta es una serie sobre cultos o sobre una religión nueva, tal vez, una congregación, no sé cómo se le llamaría a este culto. Nos narra sobre la vida de Osho o Rajneesh, que es un orador indiano, que ellos nos cuenta cómo era ese proceso en la India de ese culto o esa congregación o esa religión, que ellos acreditaban en muchas cosas, ellos creían en muchas cosas. Obviamente muchas de las cosas eran buenas, otras partes, había otras cosas que era como medio raro. Pero este documentario se enfoca más cuando ellos quisieron ir para Estados Unidos, cuando ellos quisieron fundar tanto el banco, fundar esa organización, fundar lo que era toda esa sociedad que ellos quisieron crear, porque ellos no querían crear solo una iglesia, no, ellos querían crear toda una ciudad gigante de no sé cuántos kilómetros, en el cual se oraba, se respiraba, se vivía toda esa religión, toda esa congregación. Y podemos ver cómo que da problemas en esa serie. O sea, la trama en todos los episodios es muy genial porque fue muy bien estructurado. Obviamente el tema es demasiado polémico, no solo en esa época, sino que también los personajes son muy polémicos, al punto de que es muy hablado este documentario. Entonces me parece genial ustedes ver este documentario. Tal vez les llama la atención, y también a las personas que les gustan medio que documentarios así polémicos, tal vez les sea interesante. Y pues bueno, les quería recomendar otra serie documentario, en el caso sería Talent Show. Este documentario se llama Hyperdrive. Esto es una serie que me llamó bastante la atención porque era sobre pilotos de drift y pilotos, creo que era de carreras. En este documentario miramos que hay, no me acuerdo, creo que eran más de 20 personas participando en este concurso, en el cual ellos traían su carro, traían su infraestructura que ellos tenían para competir en un espacio que era específicamente para drift y para correr. Obviamente tenías la forma de ganar, tenías que bater un tiempo. Había unas cosas que sí me cayeron no mal, pero no cabía en esa producción, porque, por ejemplo,
los participantes, obviamente cada participante tenía su infraestructura, tenía su capital. Entonces podemos ver que muchas personas, o sea, obviamente era pobre, o sea, sí, sin filtro, era pobre. Y lo que le da, la infraestructura que él tenía era un carro que no estaba ni modificado, tenía un carro que era para drift, pero no era para carreras, no era para competir. Y ahí había otra gente que tenían una empresa que valía no sé cuántos millones y el carro que puso para competir valía más de $500,000. O sea, eso fue, yo lo sentí como un error para este concurso, porque no estás compitiendo con el mismo motor, con el mismo caballo de fuerza, con la misma, o sea, con la misma estructura prácticamente. Pero no sé, tal vez alguien que es más técnico en esto, tal vez podría avaliarlo, ¿verdad? Entonces, eso fue, yo lo miré como un error de producción de parte de quien creó la serie, pero el resto sobre esta serie es genial porque, wow, había mucha gente talentosa, había mucha gente, muchos carros, mucha acción, y es una serie que sí la recomiendo bastante. Hay mucha, o sea, hay mucha agitación, hay mucha adrenalina por causa de los pilotos, y la recomiendo bastante. Y pues bueno, la siguiente serie que les quiero recomendar es animación. En el caso, esta es una serie para adultos, o sea, como les dije anteriormente, si es una serie de animación no quiere decir que siempre es para personas, para niños. Esta es una animación para adultos, es una serie que es mayores de 18. Esta serie se llama Invencible. Esta es una serie que me llamó bastante la atención, que es sobre un superhéroe que se llama Invencible, en el cual podemos ver en la jornada de esos 3 episodios, la jornada de cómo él se convierte en un superhéroe. No quiero contar muchos detalles porque hay varias sorpresas en esta serie. Lo que sí les podría decir que es muy violenta, o sea, exageradamente violenta. En el primer episodio, wow, muy genial. Podemos ver que en el primer episodio pareció una combinación entre DC y Marvel, pero obviamente ellos crearon su propio mundo. Ese mundo que ellos crearon me pareció muy genial, porque ellos no se basaron como los típicos DC, que ellos no tienen una vida, o igual los típicos de héroes de Marvel, que no se mira muy a profundo esa vida personal, pero en esta serie se mira mucho más a profundo lo que sería también los superhéroes en la vida real. Es medio que ellos creo que se basaron en The Boys por ser superhéroes más realistas, y The Tick también, que es una mistura también. Entonces esta serie animación, medio que esas fueron las principales referencias, pero es una serie así bien para adultos porque es muy violenta. Creo que es mucho más violenta que The Boys. Entonces me pareció interesante. Esperemos que en esta temporada no solo sean estos 3 episodios, sino que avance más la historia, porque hay muchas preguntas y pocas respuestas. Entonces espero que les haya gustado este pequeño video. Comenten, le den like. Y eso es mi gente. Chao.